Spinoza y el Dios desenmascarado. ¿Por qué la Biblia no es la palabra divina? ¿Alguna vez te has preguntado por qué debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los filósofos más brillantes de la historia fue excomulgado precisamente por cuestionar esta idea? ¿Y si te contara que este hombre, hace más de 350 años, ya había descubierto las contradicciones y problemas que muchos estudiosos modernos apenas están reconociendo hoy? Baruch Spinoza, un joven de apenas 23 años, escuchó las terribles palabras que sellarían su destino social: maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Con estas palabras, la comunidad judía de Ámsterdam lo expulsaba para siempre de su seno. ¿Su crimen? Atreverse a cuestionar lo incuestionable, el origen divino de las Escrituras. ¿Te has detenido a pensar cuánto valor requiere desafiar las creencias fundamentales de tu propia comunidad? ¿Qué tipo de mente se necesita para mantenerse firme cuando todos los que amas te dan la espalda? Spinoza no solo mantuvo sus convicciones, sino que dedicó el resto de su vida a desarrollar una filosofía revolucionaria que cambiaría para siempre nuestra comprensión de Dios, la naturaleza y los textos religiosos. En su obra maestra, el Tratado Teológico Político, publicada anónimamente en 1670, Spinoza defendió una idea que hoy puede parecernos obvia, pero que en su tiempo era considerada el colmo de la herejía: la Biblia no es la palabra literal de Dios, sino un documento histórico escrito por seres humanos, con todas las limitaciones, contradicciones y condicionamientos culturales que eso implica. ¿Cómo pudo Spinoza, en pleno siglo XVII, desarrollar una comprensión tan moderna y crítica de los textos sagrados? ¿Qué herramientas intelectuales utilizó para desafiar siglos de interpretación literal? ¿Y por qué sus ideas siguen siendo tan relevantes, y para algunos, tan amenazantes, en nuestro mundo contemporáneo? Te invito a descubrir juntos las respuestas a estas preguntas en este recorrido por el pensamiento de uno de los filósofos más audaces de todos los tiempos. Prepárate para un viaje intelectual que podría transformar radicalmente tu forma de entender la religión, la autoridad y la búsqueda de la verdad. ¿Quién fue Baruch Spinoza? ¿Cómo se forma la mente de un revolucionario filosófico? Baruch Spinoza nació en 1632 en el seno de una comunidad judía sefardí en Ámsterdam, conformada por familias que habían huido de la persecución en la península ibérica. ¿Te imaginas crecer en un entorno donde la memoria del exilio y la persecución religiosa estaba tan viva? Sus antepasados habían sido obligados a convertirse al cristianismo en España y Portugal, practicando su judaísmo en secreto durante generaciones, siempre bajo la amenaza de la Inquisición. Cuando finalmente pudieron establecerse en la relativamente tolerante Holanda, valoraban profundamente su libertad para practicar abiertamente su fe. ¿No resulta irónico que esta misma comunidad, formada por refugiados de la intolerancia religiosa, terminaría expulsando a uno de sus miembros más brillantes por sus ideas? El joven Baruch, también llamado Bento en portugués, luego latinizaría su nombre a Benedictus, recibió una educación tradicional judía en la escuela de la comunidad. Estudió la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos con maestros destacados como Menace ben Israel y Saúl Leví Morteira. Pero ¿qué ocurre cuando una mente aguda comienza a detectar contradicciones en lo que se le enseña como verdad absoluta? Spinoza pronto empezó a plantear preguntas incómodas, no por rebeldía adolescente, sino por genuina curiosidad intelectual. Ámsterdam en el siglo XVII era un vibrante centro intelectual donde convergían diversas corrientes de pensamiento. ¿Sabías que era conocida como la Jerusalén del Norte por su importante comunidad judía, pero también como un epicentro del comercio y el intercambio cultural global? Aquí, Spinoza tuvo acceso a ideas que trascendían el ámbito de la educación religiosa tradicional. Aprendió latín, la lengua de la erudición europea, lo que le abrió las puertas a la filosofía clásica, medieval y renacentista. Estudió a Descartes, cuyo racionalismo lo cautivó, y se familiarizó con el pensamiento científico emergente de figuras como Galileo. ¿No es fascinante cómo el acceso a nuevas ideas puede transformar completamente nuestra visión del mundo? La vida de Spinoza dio un giro dramático cuando, siendo todavía adolescente, perdió a su madre, Hanna Débora, en 1638, y a su padre, Michael, en 1654.
Como segundo hijo varón, tuvo que asumir el negocio familiar de importación y exportación. Sin embargo, los problemas financieros no tardaron en llegar, agravados por disputas legales sobre la herencia. ¿Te has preguntado cómo estas experiencias tempranas de pérdida y responsabilidad moldean la perspectiva filosófica de una persona? Quizás estas circunstancias contribuyeron a desarrollar en Spinoza ese estoicismo y esa capacidad para afrontar la adversidad que caracterizarían toda su vida. Pero el evento definitivo en la vida del joven Spinoza llegaría el 27 de julio de 1656. ¿Alguna vez has sentido el rechazo absoluto de tu comunidad, de las personas que deberían apoyarte? Imagina estar de pie ante los líderes de tu congregación mientras leen un decreto que dice: por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, con todas las maldiciones escritas en la Torá. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. Que el Señor nunca lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor ardan contra este hombre. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie se acerque a él a menos de 4 codos. Y que nadie lea nada escrito o transcrito por él. Este extraordinario documento de excomunión, Herem, es uno de los más severos que se conocen en la historia de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Qué podría haber hecho un joven de 23 años para merecer tal condena? El documento no especifica las herejías exactas, pero por sus escritos posteriores podemos inferir que ya había comenzado a cuestionar la autoría divina de la Torá. La inmortalidad del alma tal como la concebía el judaísmo tradicional y la idea de los judíos como pueblo elegido. ¿Cómo reaccionarías tú ante semejante rechazo? Muchos se habrían quebrado, habrían pedido perdón o se habrían trasladado lejos para escapar de la vergüenza. Spinoza, sin embargo, respondió con una dignidad y serenidad que asombraron a sus contemporáneos. Se cuenta que al enterarse del decreto, simplemente dijo: bien, esto no me obliga a hacer nada que no hubiera hecho por mi propia voluntad si no existiera. ¿No es esta la respuesta de un espíritu verdaderamente libre? Tras su excomunión, Spinoza latinizó su nombre a Benedictus, Benedicto, simbolizando su ruptura con su pasado y su ingreso en el mundo intelectual europeo más amplio. Se mudó a las afueras de Ámsterdam y luego a Regensburg, Voorburg y finalmente La Haya. Para ganarse la vida, aprendió el oficio de pulidor de lentes ópticos, un trabajo que requería precisión y paciencia, cualidades que también caracterizan su meticuloso pensamiento filosófico. ¿No resulta poética esta conexión entre su trabajo manual y su labor intelectual? Pulía lentes para mejorar la visión física mientras pulía conceptos para mejorar nuestra visión del mundo. ¿Te has preguntado cómo vive un filósofo excomulgado en el siglo XVII? Spinoza llevó una vida de extraordinaria simplicidad y moderación. Habitaba en cuartos modestos, a menudo alquilados en casas de amigos o simpatizantes. Su biblioteca personal, inventariada después de su muerte, contaba con unos 160 libros, una colección respetable para la época pero no excesiva. Sus necesidades materiales eran mínimas, se dice que a veces subsistía con una dieta de sopa de leche con migas de pan y un poco de mantequilla. ¿No es sorprendente que uno de los más grandes pensadores de la historia viviera con tanta frugalidad? A pesar de su situación precaria, Spinoza rechazó ofertas que podrían haberle proporcionado seguridad financiera. En 1673, el príncipe elector del Palatinado, Karl Ludwig, le ofreció una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, con la promesa de la más completa libertad de filosofar. Spinoza declinó cortésmente, explicando que tal posición podría limitar su libertad intelectual. ¿Cuántos de nosotros rechazaríamos hoy una posición prestigiosa y bien remunerada por preservar nuestra independencia de pensamiento? A lo largo de su vida adulta, Spinoza mantuvo correspondencia con destacados intelectuales europeos y formó parte de círculos de librepensadores, especialmente entre los colegiantes, una secta cristiana liberal. Entre sus amigos y corresponsales se encontraban Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, el científico Christian Huygens y el filósofo y político alemán Gottfried Wilhelm Leibniz.
quien lo visitó en 1676. ¿No es fascinante pensar en estos encuentros entre grandes mentes, en las conversaciones que deben haber tenido sobre Dios, la naturaleza, la política y la libertad? La salud de Spinoza fue deteriorándose gradualmente debido a una enfermedad respiratoria, probablemente tuberculosis, agravada por la inhalación del polvo de vidrio producido en su trabajo de pulidor de lentes. ¿Habrá reflexionado en sus últimos días sobre el precio físico que pagó por su independencia? El 21 de febrero de 1677, mientras sus amigos estaban en la iglesia, Spinoza falleció tranquilamente en su habitación en La Haya. Tenía solo 44 años. ¿Cuánto más habría podido aportar al pensamiento humano si hubiera vivido más tiempo? A pesar de su corta vida, el legado intelectual de Spinoza es monumental. Sus obras principales incluyen el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, la Ética, publicada póstumamente en 1677, el Tratado Político, inconcluso al momento de su muerte, y el Tratado sobre la Reforma del Entendimiento. ¿Te has preguntado cómo estas obras, que causaron tanto escándalo en su tiempo, han llegado a ser consideradas fundamentales para el pensamiento moderno? El Tratado Teológico Político, la bomba filosófica. ¿Qué lleva a un filósofo a arriesgar su vida publicando un libro que sabe que será condenado por prácticamente todas las autoridades religiosas y políticas de su tiempo? El Tratado Teológico Político de Spinoza apareció anónimamente en 1670, impreso supuestamente en Hamburgo, aunque realmente se publicó en Ámsterdam. ¿Por qué tanto secretismo? Porque Spinoza era plenamente consciente de la naturaleza explosiva de sus ideas. Incluso con estas precauciones, la identidad del autor no tardó en ser descubierta, y el libro provocó una tormenta de indignación sin precedentes en toda Europa. El libro fue inmediatamente condenado como una obra forjada en el infierno por un judío renegado en colaboración con el diablo y como el libro más impío y lleno de blasfemias que el mundo ha visto jamás. ¿Te imaginas la magnitud del escándalo? En 1674, el tratado fue oficialmente prohibido por las autoridades holandesas, uniéndose a la lista de libros proscritos por la Iglesia Católica, que lo había colocado en el índice de libros prohibidos casi inmediatamente después de su publicación. ¿No es fascinante que un libro pueda ser considerado tan peligroso que dos tradiciones religiosas habitualmente en conflicto, el protestantismo holandés y la Iglesia Católica, estuvieran de acuerdo en prohibirlo? ¿Qué contenía este libro que provocó tal conmoción? El Tratado Teológico Político perseguía un doble objetivo que Spinoza expone claramente desde el inicio. Por un lado, establecer una separación definitiva entre filosofía y teología, por otro, defender la libertad de pensamiento y expresión como condición necesaria para la estabilidad política y el florecimiento intelectual. ¿No te resulta sorprendente que estos temas sigan siendo tan relevantes en nuestras sociedades contemporáneas, más de 350 años después? He determinado examinar de nuevo la escritura con mente libre e imparcial, y no afirmar ni admitir como doctrina suya nada que no me constara con toda claridad que ella enseña, escribe Spinoza. ¿Pero qué significa examinar la Biblia con mente libre e imparcial? Para Spinoza, significaba algo revolucionario, leer la Biblia como cualquier otro libro humano, aplicando los mismos métodos críticos e históricos que usaríamos para analizar cualquier documento antiguo. ¿No es esta la base de lo que hoy conocemos como estudio académico de las religiones? ¿Cómo aborda Spinoza concretamente este análisis crítico de la Biblia? Comienza estableciendo un principio metodológico fundamental. Para entender un texto bíblico, debemos primero comprender el idioma en que fue escrito, el contexto histórico en que surgió, y la personalidad y circunstancias del autor. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este enfoque en una época en que la interpretación bíblica estaba dominada por dogmas teológicos preestablecidos? Para interpretar la escritura es necesario elaborar su historia auténtica y, a partir de ella, como datos y principios ciertos, deducir el pensamiento de sus autores mediante legítimas consecuencias, afirma Spinoza. ¿No reconoces en estas palabras el germen del método histórico crítico que dominaría los estudios bíblicos siglos después? Spinoza aplica este método con rigor implacable a los textos del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, tradicionalmente atribuidos a Moisés.
Analizando cuidadosamente el lenguaje, las referencias geográficas, las contradicciones narrativas y los anacronismos, llega a una conclusión escandalosa para su tiempo: Moisés no podía haber escrito estos textos. Al menos no en su totalidad. ¿Cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte, por ejemplo, como se narra en Deuteronomio 34? ¿Cómo podría referirse a lugares con nombres que no existían en su época? ¿Cómo podría utilizar expresiones como hasta el día de hoy que solo tienen sentido para alguien que escribe mucho tiempo después de los eventos narrados? ¿Y qué hay de los profetas bíblicos, esos hombres a través de los cuales se suponía que Dios hablaba directamente? Spinoza ofrece una interpretación psicológica y naturalista de la profecía que debió haber horrorizado a sus contemporáneos. Para él, los profetas no eran receptores pasivos de la palabra divina, eran personas con imaginaciones particularmente vívidas y sensibilidades morales agudas, pero limitadas por los conocimientos y prejuicios de su época. Los profetas no tuvieron un conocimiento más perfecto de las cosas que ellos revelan que nosotros mismos, excepto en cuestiones morales, escribe. ¿No es sorprendente esta desmitificación de figuras que durante siglos habían sido veneradas como portavoces infalibles de Dios? ¿Qué implicaciones tiene todo esto para la autoridad de la Biblia? Para Spinoza, la Biblia no pierde su valor por ser reconocida como un documento humano, simplemente debe ser interpretada de manera diferente. ¿No es más honesto y respetuoso con el texto reconocer su naturaleza histórica y contextual, en lugar de forzarlo a decir lo que nuestras preconcepciones teológicas requieren? La recepción del tratado a lo largo del tiempo revela mucho sobre la evolución del pensamiento occidental. ¿Sabías que durante más de un siglo después de su publicación, ser llamado espinosista era uno de los peores insultos en los círculos intelectuales europeos? Incluso pensadores ilustrados como Pierre Bayle, que admiraban el rigor intelectual de Spinoza, sentían la necesidad de distanciarse de sus conclusiones más radicales. ¿No es irónico que hoy Spinoza sea celebrado como un precursor de la Ilustración y como uno de los padres intelectuales de la modernidad? El impacto del tratado teológico-político fue tan profundo que el filósofo alemán Heinrich Heine llegó a afirmar, 2 siglos después, que todos nuestros filósofos contemporáneos, quizás sin saberlo, miran a través de las gafas que Baruch Spinoza pulió. ¿No es asombroso el poder de las ideas para trascender el tiempo y transformar nuestra comprensión del mundo, incluso cuando son inicialmente rechazadas con vehemencia? La Biblia como documento humano. ¿Qué sucede cuando comenzamos a ver la Biblia no como un texto dictado por Dios, sino como una colección de escritos producidos por seres humanos a lo largo de siglos? Esta es la pregunta fundamental que Spinoza nos invita a considerar, y sus respuestas siguen desafiándonos hoy. La Escritura no nos enseña filosofía sino obediencia, y tanto la piedad como la salvación consisten exclusivamente en la obediencia y la caridad, escribe Spinoza. ¿No es reveladora esta distinción entre el propósito de la filosofía, buscar la verdad mediante la razón, y el de la religión, promover la obediencia y la caridad mediante narraciones, leyes y ejemplos adaptados a la comprensión popular? Para Spinoza, la tesis central sobre la Biblia es clara y radical: no es la palabra literal de Dios, sino un conjunto de textos escritos por diversos autores humanos en diferentes épocas, cada uno con su propio estilo, perspectiva y propósito. ¿Te has detenido a pensar en las implicaciones revolucionarias de esta idea en una época en que la autoridad divina de las Escrituras era el fundamento mismo de la sociedad? ¿Cómo sustenta Spinoza esta afirmación? A través de un análisis meticuloso de los textos bíblicos, identificando inconsistencias narrativas, contradicciones, anacronismos y diferentes estilos literarios que indican múltiples autorías. Por ejemplo, examina pasajes del Génesis donde Dios es llamado alternativamente Elohim y Yahvé, sugiriendo diferentes tradiciones textuales fusionadas posteriormente. Señala relatos duplicados, como las 2 versiones de la creación en Génesis 1 y 2, o las repetidas narraciones del mismo evento con detalles contradictorios. ¿No te parece significativo que muchas de estas observaciones, consideradas heréticas en tiempos de Spinoza, son hoy ampliamente aceptadas por estudiosos bíblicos de diversas confesiones religiosas? El análisis lingüístico fue otra herramienta crucial en el método espinosista. Como conocedor del hebreo, Spinoza pudo identificar expresiones y giros idiomáticos que revelaban el contexto histórico de la composición.
Por ejemplo, cuando el texto dice el cananeo habitaba entonces en la tierra, Génesis 12:6, implica que cuando se escribió ese pasaje, los cananeos ya no habitaban allí. Lo cual sitúa la redacción mucho después de la época de Moisés, probablemente durante o después del exilio babilónico. ¿No es fascinante cómo detalles aparentemente menores pueden revelar importantes verdades históricas? Los problemas cronológicos abundan en los textos bíblicos y Spinoza lo señala con precisión implacable. Por ejemplo, en Génesis 36 se menciona una lista de reyes edomitas que reinaron antes de que reinara rey alguno sobre los israelitas. ¿Cómo podría Moisés, que vivió mucho antes de la monarquía israelita, hacer referencia a reyes de Israel? Este tipo de anacronismo sugiere claramente una redacción posterior. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estas inconsistencias temporales pasaron desapercibidas o fueron ignoradas durante siglos de exégesis bíblica? Particularmente provocadora fue la interpretación espinosista de los profetas bíblicos. Lejos de verlos como canales puros de la revelación divina, Spinoza los considera hombres de su época, con conocimientos limitados y temperamentos particulares que coloreaban sus mensajes. Los profetas diferían entre sí en temperamento, en estilo y en opiniones. Isaías, por ejemplo, era más culto que Ezequiel y Amós, observa. ¿No es más humano y realista ver a los profetas de esta manera, en lugar de como meros portavoces pasivos de mensajes divinos? Según Spinoza, los profetas adaptaban sus mensajes al entendimiento popular de su tiempo, utilizando imágenes y conceptos que sus audiencias pudieran comprender. Esto explica por qué la Biblia a menudo describe a Dios en términos antropomórficos, con emociones humanas como la ira o los celos, y actuando físicamente en el mundo. Si Moisés hubiera querido enseñar a los israelitas atributos divinos que correspondieran a la verdad absoluta, no habría hablado antropomórficamente de Dios, sino que les habría explicado, conforme a su capacidad. Las verdaderas nociones, escribe. ¿No reconoces aquí una sensibilidad pedagógica sorprendentemente moderna, que tiene en cuenta las limitaciones cognitivas de la audiencia? ¿Qué propone Spinoza entonces como alternativa a la lectura literal y dogmática de la Biblia? Sugiere verla como una historia natural de la experiencia religiosa humana, un registro valioso del desarrollo espiritual y moral de una cultura particular a lo largo del tiempo. Esta perspectiva nos permite apreciar la Biblia por lo que realmente es, un extraordinario compendio de literatura, historia, poesía, leyes y reflexiones éticas producido por una civilización antigua. Sin exigirle que sea lo que no es, un manual científico infalible o un código legal inmutable. ¿No es esta una forma más honesta y fructífera de acercarse a estos textos antiguos? Spinoza no busca desacreditar la Biblia, sino liberarla de interpretaciones que la distorsionan y que, paradójicamente, disminuyen su valor real. No pretendo haber dicho aquí nada que no esté de acuerdo con la Escritura o con la palabra de Dios, pero reconozco que he dicho algunas cosas que son contrarias a las interpretaciones de ciertos teólogos, afirma. ¿No resulta irónico que muchas de las posiciones por las que Spinoza fue condenado como hereje son hoy parte aceptada del estudio académico de la Biblia, incluso en instituciones religiosas? ¿Podemos encontrar verdad y valor en la Biblia una vez que abandonamos la pretensión de su origen divino literal? Spinoza responde afirmativamente. Para él, la esencia del mensaje bíblico no está en sus detalles históricos o en sus explicaciones precientíficas del mundo, sino en su enseñanza moral fundamental, amar a Dios y al prójimo. Aquel que tiene verdadera caridad y amor se salva, escribe, mientras que aquel que solo adora a Dios siguiendo ceremonias y tradiciones, sin amor ni caridad, se pierde. ¿No resuena esta interpretación con las palabras atribuidas a Jesús sobre los mandamientos más importantes? La revolucionaria aproximación de Spinoza a la Biblia nos invita a una forma más madura y reflexiva de relacionarnos con los textos religiosos, ni idolatría ciega ni rechazo despectivo, sino apreciación crítica y contextualizada. No necesitamos urgentemente este enfoque equilibrado en nuestro mundo contemporáneo, donde los fundamentalismos religiosos y los ateísmos militantes parecen dominar el debate público. El Dios de Spinoza versus el Dios bíblico. ¿Alguna vez te has preguntado si la forma en que las religiones tradicionales nos presentan a Dios tiene sentido? Si un ser todopoderoso y perfecto realmente actuaría como el personaje que aparece en las páginas de la Biblia? Spinoza ciertamente se lo preguntó,
y su respuesta sacudió los cimientos del pensamiento religioso occidental. Deus ibe natura, Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Esta fórmula revolucionaria, que aparece en la Ética de Spinoza, condensa su radical reinterpretación del concepto de divinidad. ¿Pero qué significa realmente identificar a Dios con la naturaleza? ¿Es Spinoza un simple panteísta que diviniza el mundo material? La respuesta es mucho más compleja y fascinante. Para Spinoza, Dios no es un ser personal que existe fuera o aparte del universo, sino la única sustancia infinita que constituye toda la realidad. Todo lo que es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse, escribe en la Ética. ¿Te has detenido a considerar las implicaciones de esta idea? Si Dios es la única sustancia que existe, entonces todo lo que percibimos, desde las estrellas hasta nuestros pensamientos, son simplemente modos o expresiones de esta sustancia divina. Según Spinoza, esta sustancia divina posee infinitos atributos, aunque los seres humanos solo podemos percibir dos: la extensión, el mundo físico, y el pensamiento, el mundo mental. Estos no son dos mundos separados, sino dos maneras diferentes de percibir la misma realidad. ¿No es sorprendente cómo esta visión parece anticipar algunos aspectos de la física moderna, donde materia y energía son consideradas manifestaciones distintas de una misma realidad subyacente? ¿En qué difiere fundamentalmente el Dios de Spinoza del Dios bíblico? El Dios bíblico es presentado como un ser personal, con voluntad, emociones y planes específicos para la humanidad. Actúa en momentos particulares de la historia, premia a los justos, castiga a los impíos, y puede cambiar de opinión en respuesta a la oración o el arrepentimiento. ¿No te parece que este Dios se asemeja demasiado a un ser humano magnificado, con todas nuestras características psicológicas pero llevadas a un grado superlativo? Quienes conciben a Dios como un ser humano están en un completo error, afirma Spinoza. Para él, atribuir características humanas a Dios no es solo un error filosófico, sino un tipo de inversión idolátrica, en lugar de reconocer que los humanos están hechos a imagen de Dios. En el sentido de que somos expresiones limitadas de la sustancia divina, creamos a Dios a nuestra imagen, proyectando nuestros deseos, temores y limitaciones en el concepto de lo divino. ¿No es esta una observación psicológica profunda sobre la tendencia humana a antropomorfizar lo que no comprendemos? La crítica espinosista al Dios antropomórfico es implacable. Si Dios es realmente infinito y perfecto, ¿cómo podría experimentar emociones como la ira, los celos o el arrepentimiento, que implican cambio y limitación? Si Dios es omnisciente, ¿cómo podría arrepentirse de sus decisiones, como ocurre varias veces en las narrativas bíblicas? Si Dios es verdaderamente eterno e inmutable, ¿cómo podría responder a eventos particulares en el tiempo? ¿No son estas inconsistencias evidencia de que estamos ante una concepción humana, demasiado humana, de lo divino? Las contradicciones en la representación bíblica de Dios son numerosas y, para Spinoza, reveladoras. Por ejemplo, en Éxodo 25, Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, mientras que en Ezequiel 18:20 se afirma explícitamente que el hijo no llevará la iniquidad del padre. ¿Cómo reconciliar estas visiones contradictorias? Para Spinoza, no hay necesidad de reconciliarlas una vez que entendemos que no son revelaciones directas de Dios, sino expresiones humanas condicionadas por diferentes contextos históricos y culturales. Quizás el aspecto más controvertido de la crítica espinosista a la concepción bíblica de Dios sea su rechazo a la idea de un Dios que interviene en el mundo mediante milagros. Nada sucede en la naturaleza que contradiga sus leyes universales, afirma categóricamente. Para Spinoza, las leyes de la naturaleza no son imposiciones externas sobre la materia, como las leyes de un monarca sobre sus súbditos, sino expresiones necesarias de la esencia divina misma. ¿No sería contradictorio que Dios actuara contra su propia naturaleza? Los llamados milagros, según Spinoza, no son suspensiones de las leyes naturales, sino eventos que no podemos explicar debido a nuestra ignorancia de las causas naturales completas. Los milagros han sido llamados así solo en relación con las opiniones de los hombres, y no significan sino obras cuyas causas naturales no podemos explicar por el ejemplo de otras cosas familiares.
O al menos que no pueden ser así explicadas por quien relata o escribe el milagro. ¿No es esta una explicación mucho más coherente con nuestra comprensión científica del mundo? El rechazo de Spinoza a los milagros no es meramente una posición científica, sino también teológica, un Dios que necesita intervenir ocasionalmente en su creación para arreglar o ajustar las cosas es un Dios imperfecto, que no previó todas las consecuencias de sus actos iniciales. Sería contrario a la perfección divina que Dios hiciera algo por alguna otra causa que no fuera él mismo, escribe. ¿No es más digno de un Dios perfecto un universo que funciona según leyes inmutables y perfectas desde el principio? Algunas de las críticas más agudas de Spinoza se dirigen a la idea bíblica de un Dios que elige a un pueblo particular y le otorga una tierra específica. Para él, esta es una concepción política de la divinidad, creada para fortalecer la cohesión social y la identidad nacional del antiguo Israel. Los hebreos no superaron a otras naciones en conocimiento ni en piedad, sino en una forma particular de sociedad que resultó ser muy ventajosa para su preservación. Observa. ¿No es esta una observación sociológica sorprendentemente moderna sobre la función de las creencias religiosas en la formación de identidades colectivas? A pesar de su crítica radical, Spinoza no se consideraba a sí mismo un ateo. Por el contrario, toda su filosofía está impregnada de una profunda religiosidad, pero de un tipo completamente diferente a la tradicional. En lugar de temer y suplicar a un Dios monarca que distribuye premios y castigos según su voluntad, Spinoza propone un amor intelectual a Dios, amor Dei intellectualis, que surge del conocimiento racional de la naturaleza divina. ¿No es esta una forma más elevada y madura de religiosidad, basada en la comprensión en lugar del miedo? La felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, escribe Spinoza, rechazando la idea de una recompensa en el más allá por la conducta virtuosa en esta vida. Para él, el verdadero premio de entender a Dios correctamente es la libertad interior y la serenidad que provienen de ese entendimiento aquí y ahora. ¿No es más noble actuar éticamente por comprender qué es lo mejor para nuestra naturaleza, en lugar de hacerlo por miedo al castigo divino o esperanza de recompensa? La concepción espinosista de Dios y la religiosidad sigue siendo profundamente desafiante hoy, más de 3 siglos después. Nos invita a superar tanto el literalismo religioso como el ateísmo simplista, ofreciendo una tercera vía que reconoce la profundidad del impulso religioso humano sin sacrificar la coherencia racional. ¿No necesitamos urgentemente esta perspectiva en nuestro mundo polarizado? Implicaciones políticas y sociales. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la religión y el poder político estuvieran completamente separados? Si las personas pudieran pensar y expresarse libremente sin temor a la persecución por sus creencias. Estas preguntas, tan relevantes en nuestro mundo contemporáneo, estaban en el centro del pensamiento político de Spinoza. El fin del Estado es la libertad, declara Spinoza en el Tratado Teológico Político, estableciendo de un golpe el principio fundamental de su filosofía política. ¿Pero qué entiende Spinoza por libertad? No el desorden ni la licencia para hacer cualquier cosa, sino la capacidad de los ciudadanos para vivir según la razón, desarrollar sus capacidades y expresar sus pensamientos sin obstáculos arbitrarios. ¿No es esta una concepción sorprendentemente moderna de libertad positiva, entendida como desarrollo personal y no mera ausencia de restricciones? La separación entre Iglesia y Estado es quizás la propuesta política más revolucionaria de Spinoza. En una época en que la unión entre poder político y autoridad religiosa era considerada esencial para el orden social, Spinoza argumenta que esta fusión es perjudicial tanto para la religión como para la política. Nada más seguro para el Estado que la piedad y la religión sean reducidas al culto a la caridad y la equidad, afirma. ¿Puedes imaginar cuán radical sonaba esta idea en el siglo XVII, cuando las guerras de religión habían devastado Europa durante décadas? Para Spinoza, la religión institucionalizada, cuando se mezcla con el poder político, inevitablemente degenera en superstición y tiranía. Los líderes religiosos explotan el miedo y la esperanza de las masas para mantener su influencia, mientras que los gobernantes utilizan la religión para legitimar su autoridad y suprimir el disenso. ¿No reconoces este patrón en numerosos ejemplos históricos, desde las teocracias antiguas hasta algunos regímenes contemporáneos? Es absolutamente necesario conceder a los hombres la libertad de juicio, insiste Spinoza.
Su defensa de la libertad de pensamiento y expresión es una de las más elocuentes en la historia de la filosofía política. Para él, esta libertad no es simplemente un derecho individual, sino una necesidad social. Sin el libre intercambio de ideas, una sociedad no puede corregir sus errores ni progresar intelectualmente. ¿No es esta visión un antecedente directo de las defensas modernas de la libertad de expresión, como la de John Stuart Mill? Spinoza reconoce, sin embargo, que la libertad de expresión no puede ser absolutamente ilimitada en la práctica social. Las palabras que incitan directamente a acciones dañinas contra el Estado o contra otros ciudadanos pueden ser legítimamente restringidas. No son las opiniones, sino los actos criminales los que constituyen el delito, matiza. ¿No es esta distinción entre expresión y acción un equilibrio razonable que muchas democracias contemporáneas siguen buscando? En cuanto a la forma ideal de gobierno, Spinoza muestra una clara preferencia por la democracia, a la que considera el más natural de los regímenes políticos y el que más se aproxima a la libertad que la naturaleza concede a cada individuo. ¿Por qué esta preferencia? Porque en una democracia genuina, todos están sujetos a las mismas leyes que ellos mismos han contribuido a crear, y nadie transfiere su derecho natural a otro hasta el punto de no ser consultado. ¿No es fascinante que Spinoza articulara estos principios democráticos décadas antes de la Ilustración y más de un siglo antes de las grandes revoluciones democráticas? La crítica spinozista a los regímenes monárquicos y aristocráticos es penetrante y sigue siendo relevante. En una monarquía, argumenta, un solo individuo, sujeto a todas las pasiones y limitaciones humanas, concentra un poder desproporcionado. En una aristocracia, un grupo privilegiado gobierna en su propio interés, excluyendo a la mayoría. Ambos sistemas son intrínsecamente inestables porque generan resentimiento en los excluidos del poder. Los hombres son por naturaleza enemigos del que temen o envidian, observa. ¿No es esta una explicación psicológica aguda de por qué los regímenes autoritarios, aunque parezcan fuertes, contienen siempre las semillas de su propia destrucción? El consentimiento popular es central en la teoría política spinozista. Un gobierno legítimo se basa en un pacto social por el cual los ciudadanos acuerdan obedecer las leyes que ellos mismos han contribuido a establecer a través de procesos representativos. Sin embargo, Spinoza no es ingenuo respecto a la dinámica del poder, reconoce que incluso en una democracia, las pasiones humanas como el miedo, la ambición y la codicia pueden distorsionar el proceso político. Los hombres están necesariamente sujetos a pasiones, escribe, y así se organizan que unos se oponen a otros. ¿No es esta una observación realista sobre los desafíos inherentes a cualquier sistema político, por bien diseñado que esté? Quizás el aspecto más original de la teoría política de Spinoza sea su reconocimiento de la tensión inevitable entre libertad individual y bien común. A diferencia de pensadores utópicos que imaginan una armonía perfecta entre estos valores, Spinoza admite francamente que hay un equilibrio difícil pero necesario. El derecho natural de cada hombre no cesa en el estado civil, afirma, pero también reconoce que en el estado civil, el bien y el mal son decretados por común consenso. ¿No es esta tensión constitutiva de toda política democrática moderna? La superación de la superstición es otro objetivo central del proyecto político spinozista. Para él, la superstición surge naturalmente del miedo y la esperanza, emociones básicas que todos experimentamos ante las incertidumbres de la vida. Los hombres solo caen en la superstición por el miedo, y cuando se encuentran en situaciones desesperadas, imploran el auxilio divino con votos y con lágrimas mujeriles, escribe con su característica franqueza. ¿No observamos este patrón incluso hoy, cuando las creencias irracionales tienden a florecer en tiempos de crisis e incertidumbre? Según Spinoza, la superstición tiene efectos sociales profundamente negativos, hace a las personas manipulables por demagogos religiosos y políticos, impide el pensamiento racional sobre problemas sociales y genera divisiones artificiales entre grupos con diferentes creencias. La superstición enseña a los hombres a despreciar la razón y la naturaleza, y a admirar y venerar solo aquello que contradice a ambas, lamenta. ¿No reconoces en estas palabras una crítica aplicable a muchos movimientos antiintelectuales contemporáneos? ¿Cuál es el remedio contra la superstición?
Para Spinoza, la educación y el cultivo de la razón son fundamentales, pero también reconoce que estos son procesos lentos y difíciles. Mientras tanto, un Estado bien organizado puede minimizar los efectos negativos de la superstición garantizando que ningún grupo religioso pueda imponer sus creencias a los demás. El Estado está en máximo peligro cuando las leyes son hechas para satisfacer a los acusadores, advierte, en una observación que sigue siendo relevante en nuestras sociedades pluralistas. ¿No es notable cómo este filósofo del siglo XVII anticipó tantos de nuestros debates contemporáneos sobre secularismo y pluralismo religioso? En última instancia, la visión política de Spinoza está profundamente conectada con su ética y su metafísica. Si todos somos expresiones de una única sustancia divina, entonces nuestra realización plena solo puede ocurrir en comunidad con otros. Nada es más útil al hombre que el hombre mismo, escribe, sugiriendo que nuestra interdependencia no es una limitación a superar sino una condición positiva a cultivar. ¿No es esta una base filosófica profunda para una política de solidaridad y cooperación? Spinoza en el mundo contemporáneo. ¿Qué tiene que decirnos hoy un filósofo que escribió hace más de 3 siglos? ¿Cómo pueden sus ideas iluminar los desafíos de nuestro complejo mundo actual? Sorprendentemente, el pensamiento de Spinoza parece más relevante que nunca en nuestra era de polarización política, fundamentalismos religiosos, crisis ecológica y búsqueda de sentido. Como precursor del pensamiento crítico moderno, Spinoza sentó las bases metodológicas para muchas disciplinas contemporáneas. Su aproximación histórico-crítica a la Biblia anticipó por siglos los métodos de la moderna exégesis bíblica. Cuando los estudiosos contemporáneos analizan la composición del Pentateuco, identificando distintas tradiciones textuales como las fuentes J, E, P.I.D., yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista, están aplicando esencialmente el método espinosista, aunque con herramientas filológicas más sofisticadas. ¿No es fascinante que las conclusiones consideradas heréticas en el siglo XVII sean ahora enseñadas en seminarios teológicos y facultades de estudios religiosos? La influencia de Spinoza en la hermenéutica, la teoría de la interpretación, va mucho más allá de los estudios bíblicos. Su insistencia en que todo texto debe ser entendido en su contexto histórico y cultural, y en que debemos buscar comprender la intención del autor a través del análisis del lenguaje y las circunstancias de la composición, ha configurado fundamentalmente cómo abordamos cualquier texto histórico. ¿No son estos principios parte del método básico en disciplinas tan diversas como la historia, la literatura comparada y el derecho constitucional? Las conexiones entre el pensamiento espinosista y el desarrollo del método científico también son profundas. Su visión de un universo gobernado por leyes naturales inmutables, comprensibles a través de la razón, proporcionó un fundamento filosófico para la revolución científica en curso. Su insistencia en que debemos buscar explicaciones naturales para todos los fenómenos, rechazando recursos a milagros o intervenciones sobrenaturales, es esencialmente el principio metodológico del naturalismo que guía la ciencia moderna. ¿No es notable que un filósofo excomulgado por herejía haya contribuido tan significativamente a la forma en que entendemos el mundo natural? El espíritu de investigación crítica de Spinoza también resuena en el mejor periodismo investigativo y en la academia contemporánea. Su disposición a cuestionar las autoridades establecidas, su búsqueda de evidencia sólida en lugar de apelar a la tradición, y su coraje para publicar conclusiones impopulares lo convierten en un modelo para investigadores contemporáneos. Como él mismo escribió, no he intentado reír, ni llorar, ni detestar las acciones humanas, sino entenderlas. ¿No es esta la actitud ideal del investigador imparcial, ya sea científico, periodista o académico? En nuestra era de resurgimiento del fundamentalismo religioso, las ideas de Spinoza ofrecen un contrapunto poderoso. Frente a quienes insisten en la interpretación literal de textos sagrados escritos hace milenios, Spinoza nos recuerda la necesidad de contextualización histórica y de reconocer el elemento humano en toda escritura religiosa. Frente a quienes rechazan los descubrimientos científicos cuando parecen contradecir narrativas religiosas tradicionales, Spinoza ofrece un camino para apreciar las verdades religiosas sin negar las evidencias del mundo natural. ¿No necesitamos urgentemente este equilibrio en sociedades donde la evolución,
el cambio climático o la sexualidad humana siguen siendo negados en nombre de interpretaciones literalistas de textos antiguos. El diálogo entre ciencia y religión que Spinoza hace posible es particularmente valioso hoy. Al rechazar tanto el literalismo bíblico como el cientificismo reduccionista, Spinoza abre un espacio para una conversación más matizada. El conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica, escribe, sugiriendo que comprender los mecanismos naturales no elimina la posibilidad de un significado más profundo en el universo. ¿No es esta perspectiva más fructífera que la aparente oposición entre cosmovisiones científicas y religiosas que domina muchos debates contemporáneos? En la era de la posverdad y las noticias falsas, el compromiso espinosista con la razón y la evidencia resulta sumamente relevante. Su reconocimiento de que nuestras emociones y pasiones pueden nublar nuestro juicio, llevándonos a creer lo que deseamos en lugar de lo que está apoyado por evidencias, ofrece un diagnóstico penetrante de muchas disfunciones informativas actuales. Los hombres se engañan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan, observa. ¿No es esta una descripción precisa de cómo nuestros sesgos cognitivos nos impiden a menudo ver la realidad claramente? La relación entre Spinoza y los nuevos ateos contemporáneos como Richard Dawkins, Christopher Hitchens o Sam Harris es compleja e instructiva. Por un lado, comparten una crítica fundamentada de la literalidad bíblica y del autoritarismo religioso. Por otro, difieren profundamente en tono y aproximación. Mientras que los nuevos ateos a menudo adoptan un tono combativo y desdeñoso hacia la religión, viendo la fe como una fuerza principalmente negativa a superar. Spinoza muestra un respeto profundo por las verdades morales y existenciales que las tradiciones religiosas pueden contener, aun rechazando sus elementos supersticiosos. ¿No es significativo que Spinoza, pese a su excomunión, siguiera encontrando valor en las tradiciones religiosas que lo habían rechazado? De hecho, calificar a Spinoza simplemente como ateo en el sentido moderno sería un error. Su concepto de Dios como sustancia infinita que constituye toda la realidad es muy diferente tanto del teísmo tradicional como del ateísmo materialista. Como observó el filósofo Novalis, Spinoza es un hombre ebrio de Dios. ¿No nos invita esto a superar las dicotomías simplistas entre creencia y no creencia y a considerar formas más complejas de entender lo divino? Quizás uno de los aspectos más sorprendentes de la relevancia contemporánea de Spinoza sea su intuición ecológica. Su visión de la naturaleza como expresión de lo divino y de todos los seres como manifestaciones interconectadas de una única realidad subyacente resuena profundamente con la sensibilidad ecológica emergente. El poder de la naturaleza es el mismo poder de Dios, escribe, sugiriendo una sacralidad inmanente en el mundo natural que contrasta fuertemente con las visiones que ven la naturaleza como mero recurso para la explotación humana. ¿No es esta perspectiva especialmente valiosa ante la actual crisis ambiental global? Las conexiones entre el pensamiento de Spinoza y la ecología profunda han sido exploradas por filósofos contemporáneos como Arne Naess, quien encontró en Spinoza una fundamentación filosófica para su concepto de ecología profunda. La idea espinosista de que todos los seres son expresiones de una misma sustancia divina implica un profundo respeto por todas las formas de vida, no meramente como medios para fines humanos, sino como manifestaciones inherentemente valiosas de la naturaleza divina. ¿No es esta una base más sólida para la ética ambiental que los argumentos puramente utilitarios o económicos? En un nivel más personal, Spinoza ofrece algo que muchas personas buscan hoy, una espiritualidad natural, basada en la comprensión racional del mundo pero que no abandona el sentido de asombro y reverencia ante el misterio del ser. Su concepto de amor intelectual a Dios sugiere una forma de religiosidad que no requiere creer en lo sobrenatural, sino que surge del conocimiento y apreciación del orden natural del universo. Como escribe al final de su Ética, la beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. ¿No es esta una visión espiritual sorprendentemente relevante para quienes no pueden aceptar dogmas religiosos tradicionales pero tampoco se satisfacen con un materialismo desencantado? La vida misma de Spinoza, marcada por la integridad intelectual, la sencillez material y la serenidad ante la adversidad, ofrece un modelo inspirador en una época de consumismo desenfrenado y búsqueda de fama instantánea.
Su rechazo a posiciones académicas prestigiosas para preservar su libertad intelectual, su moderación en los placeres materiales, y su dedicación desinteresada a la verdad representan un contraste poderoso con muchos valores dominantes en nuestras sociedades. ¿No necesitamos hoy más de esta clase de integridad y perspectiva? El legado de Spinoza continúa creciendo y transformándose con cada generación que descubre su obra. Como observó el filósofo francés Gilles Deleuze, no hay filósofos más fundamentales que Spinoza. Él es el príncipe de los filósofos. O en palabras de Albert Einstein, quien se identificaba con la concepción espinosista de Dios, creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. ¿No es extraordinario que un pensador marginado en su propio tiempo haya llegado a inspirar a algunos de los intelectos más brillantes de la modernidad? En un mundo que sigue luchando con las mismas tensiones fundamentales que Spinoza abordó, entre razón y fe, libertad y comunidad, conocimiento y sabiduría, sus ideas permanecen como un recurso vital para quienes buscan navegar estos territorios complejos. Como él mismo escribió, todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. El pensamiento espinosista sigue siendo tanto, excelente, difícil y raro. Y precisamente por eso, indispensable. La revelación natural y la superstición. ¿Podemos realmente confiar en textos escritos hace milenios como fuente de verdad divina? ¿No es acaso la naturaleza misma la verdadera revelación universal? Baruch Spinoza, ese brillante filósofo del siglo XVII, observó cómo los líderes religiosos a menudo utilizaban las escrituras para mantener a las masas en un estado de temor y sumisión constante. La ignorancia de las causas naturales llevaba a los hombres a inventar explicaciones sobrenaturales, y así nacía la superstición. El miedo, ese poderoso instrumento de control, se convertía en la base de interpretaciones bíblicas que beneficiaban a quienes ostentaban el poder religioso. ¿No resulta sospechoso que tantas interpretaciones divinas coincidieran perfectamente con los intereses de quienes las proclamaban? Spinoza advirtió sobre este peligroso círculo: la superstición alimentaba el miedo, y el miedo reforzaba la superstición. La Biblia como documento histórico. ¿Qué encontramos realmente cuando examinamos los textos bíblicos con ojos críticos? Spinoza, adelantándose varios siglos a la exégesis moderna, propuso un método revolucionario: estudiar la Biblia como cualquier otro documento histórico, sin presuponer su origen divino. Su análisis reveló inconsistencias narrativas, contradicciones evidentes y anacronismos que desafiaban la idea de un texto perfecto y unificado. ¿Cómo podía Moisés narrar su propia muerte en el Pentateuco? ¿Por qué existían duplicaciones de historias con detalles contradictorios? La conclusión resultaba inquietante pero ineludible: estos textos habían sido compuestos, editados y modificados por múltiples autores humanos a lo largo de siglos. Los profetas, lejos de ser transmisores perfectos de la palabra divina, eran hombres de su tiempo, con limitaciones culturales y prejuicios propios de sus épocas. Sus visiones reflejaban sus personalidades, contextos históricos y limitaciones conceptuales. ¿Acaso no resulta más honesto reconocer la humanidad de estos textos que forzar interpretaciones sobrenaturales? El verdadero mensaje moral. ¿Y si el valor real de la Biblia no estuviera en su supuesto origen divino sino en sus enseñanzas morales? Spinoza argumentaba que el verdadero mensaje central de las Escrituras podía resumirse en un principio fundamental: amar a Dios y al prójimo. Todo lo demás, rituales, dogmas y teologías complejas, era secundario y, con frecuencia, distorsionaba este mensaje esencial. Para Spinoza, la auténtica palabra divina no se encontraba en pergaminos antiguos sino en la naturaleza misma y en la capacidad humana de razonar. ¿No es la razón el mayor don divino? ¿Por qué entonces deberíamos subyugarla a interpretaciones literales de textos antiguos? La fe verdadera, según nuestro filósofo, debía conducir a acciones justas y compasivas, no a disputas teológicas interminables. Las instituciones religiosas que se centraban en dogmas abstractos y obediencia ciega traicionaban el mensaje fundamental de amor y justicia. ¿De qué sirve una religión que no mejora la condición humana? La libertad de pensamiento como derecho natural. ¿Quién tiene la autoridad para dictaminar cómo debemos interpretar los textos sagrados?
Spinoza defendió apasionadamente la libertad de pensamiento como un derecho natural inalienable. Ninguna institución, por antigua o poderosa que fuera, podía arrogarse el monopolio de la interpretación correcta. La verdadera piedad, argumentaba, no consistía en la aceptación ciega de dogmas sino en la práctica de la justicia y la caridad. No resulta extraño que tantos conflictos sangrientos hayan surgido de disputas sobre interpretaciones textuales, mientras los principios de compasión y justicia quedaban relegados. Su visión era revolucionaria, un estado donde las personas pudieran pensar libremente, sin la imposición de doctrinas religiosas oficiales. ¿No es precisamente esta libertad la que permite el auténtico florecimiento espiritual? La experiencia religiosa genuina, sostenía, debe ser personal e interior, no impuesta externamente mediante amenazas de castigo divino. Deus ibe natura, la visión radical. ¿Y si Dios no fuera un ser trascendente y personal sino la totalidad de la naturaleza misma? La identificación spinoziana de Dios con la naturaleza, Deus ibe natura, representaba una ruptura radical con las concepciones tradicionales de la divinidad. Para Spinoza, no existía un Dios antropomórfico que actuaba caprichosamente en el mundo, concediendo favores o castigando pecados. La idea de un Dios que podía enfadarse, arrepentirse o tener celos, como se describe frecuentemente en la Biblia, era simplemente una proyección humana, nacida de la necesidad psicológica de personificar las fuerzas naturales. ¿No resulta más sublime concebir a Dios como la totalidad de las leyes naturales, perfectas e inmutables? Esta visión eliminaba la dualidad entre creador y creación, entre lo natural y lo sobrenatural. Todo formaba parte de una única sustancia divina que se expresaba a través de infinitos atributos y modos. El legado revolucionario. ¿Cómo podemos medir el impacto de las ideas spinozianas en nuestro mundo contemporáneo? Su crítica bíblica sentó las bases para el desarrollo de la moderna exégesis histórico-crítica. Su defensa de la libertad de pensamiento influyó profundamente en la separación entre Iglesia y Estado que caracteriza a las democracias modernas. Los intérpretes religiosos lo condenaron como ateo, aunque paradójicamente su filosofía estaba profundamente impregnada de una concepción de Dios, si bien radicalmente diferente de la ortodoxia. ¿No es irónico que este supuesto hereje desarrollara una de las teologías más coherentes y sistemáticas de la historia del pensamiento? Spinoza nos enseñó a cuestionar la autoridad religiosa y a buscar un entendimiento más profundo de lo divino a través de la razón y la naturaleza. Su legado perdura en cada persona que se atreve a pensar por sí misma en cuestiones de fe, más allá de los dogmas establecidos. La religión universal de la razón. ¿Podría existir una religión basada únicamente en principios racionales y universales? Spinoza vislumbró una religión universal fundamentada no en revelaciones particulares o milagros dudosos, sino en verdades accesibles a cualquier ser humano a través de su capacidad de razonar. Esta religión universal no requería templos, sacerdotes ni rituales específicos. Su única escritura sagrada era el gran libro de la naturaleza, y su único dogma era el amor al prójimo expresado a través de acciones justas. ¿No es esta visión más inclusiva que cualquier religión histórica particular? Para Spinoza, la verdadera salvación no era la vida eterna después de la muerte, sino la libertad intelectual y emocional alcanzable en esta vida mediante el conocimiento. Comprender la necesidad que gobierna todas las cosas nos liberaba de pasiones destructivas como el odio, la envidia y el miedo. ¿No es este conocimiento liberador la verdadera gracia divina? El Dios que permanece. ¿Qué queda de Dios después de la crítica spinoziana? No un ídolo antropomórfico ni un legislador celestial, sino algo quizás más profundo, la totalidad interconectada del ser, la perfección matemática de las leyes naturales, la posibilidad misma de comprensión racional. La grandeza de Spinoza reside en haber desafiado las nociones tradicionales sin caer en un simple ateísmo materialista. Su visión nos invita a encontrar lo divino en la perfección geométrica del universo, en la capacidad humana de conocer y en la posibilidad siempre presente de mejorar nuestra condición a través de la razón y el amor. ¿No es este un concepto de divinidad más elevado que el de un Dios tribal y vengativo? ¿No deberíamos, como sugería Spinoza, buscar la salvación no en la adherencia ciega a textos antiguos sino en la comprensión racional del mundo y en acciones éticas basadas en el amor universal?
El legado final de Spinoza es una invitación, atrevernos a pensar lo divino más allá de nuestras tradiciones heredadas. Buscar una conexión más profunda con la totalidad del ser y encontrar en la libertad de pensamiento el camino hacia una auténtica vida espiritual. No es tiempo ya de desmascarar no a Dios, sino a las limitadas concepciones humanas que pretenden encerrarlo en dogmas y textos. Quizás entonces descubramos, como Spinoza, que la verdadera divinidad está presente en cada aspecto de la naturaleza, incluida nuestra propia capacidad de comprender, amar y actuar justamente en este mundo.